Mi nombre es Tomás Rego. Soy profesor de filosofía y trabajo en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mi campo de especialización es la filosofía antigua. Sobre todo, me ocupo de Aristóteles y de sus conexiones con la filosofía medieval. Hoy nos vamos a ocupar sobre el sentido del término filosofía, qué significa y qué valor tiene para la vida humana. ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué sirve? Cuando pensamos en filosofía, muchas veces se nos viene a la mente la imagen de hombres y mujeres hablando palabras difíciles y armando elaboraciones mentales muy difíciles de seguir. Por ello, algunos piensan que la filosofía es un pasatiempo intelectual, es un ejercicio lógico que no tiene mayor incidencia en la vida real y que sirve para entretener a gente que tiene la vida resuelta. En ese sentido, para muchos la filosofía es un lujo que se da en algunas sociedades que permiten que haya profesores de filosofía, es decir, gente que se dedique simplemente a leer libros y a escribir sobre estas cuestiones que no tienen ninguna incidencia en la vida humana. Sin embargo, para otros, la filosofía se plantea como una necesidad, como el último desarrollo de la cultura humana, el punto más alto. ¿Quién tiene razón? La única manera para resolver esta cuestión es filosofando. En efecto, solamente con una reflexión sobre esta actividad humana vamos a poder llegar a entender qué es y efectivamente para qué sirve. Si nos valemos de las lenguas para saber qué significa el término filosofía, nos daremos cuenta que en la lengua griega el término se dividía en dos palabras con un significado muy claro. Filía, por una parte, significa amor, un cierto tipo de amor, y sofía, sabiduría. Esto nos revela que la filosofía es un cierto tipo de conocimiento o un cierto deseo de un conocimiento y de un conocimiento muy particular, de un conocimiento al que podamos llamar sabiduría, porque no a cualquier conocimiento lo llamamos sabiduría, así como no a todo aquel que sepa algo lo consideramos sabio. Reservamos el término sabio para aquel que tiene un conocimiento muy relevante en la vida humana. Esto nos plantea la pregunta, ¿alcanzar ese tipo de conocimiento es un deseo que todos los seres humanos tienen? ¿Podríamos pensar que ese es un objetivo que se debería proponer todo ser humano que quiera crecer? En la medida en que esta sabiduría tenga que ver con la racionalidad humana, con su dimensión racional, es decir, con su capacidad de entender el mundo y sus causas, el mundo y sus relaciones internas, en esa medida, entonces, habrá una sabiduría a la que todos aspiremos. Les propongo ver cómo presentaron la filosofía tres filósofos griegos que vivieron en Atenas entre los siglos V y IV antes de Cristo. En ellos vemos los reflejos de un maestro común, Sócrates, famoso filósofo ateniense, que vivió su vida dedicado a la filosofía, dedicado a la enseñanza, y que fue fiel a sus enseñanzas, a su amor por las leyes, incluso cuando su propia vida se vio en juego, convirtiéndose de esa manera en un filósofo ejemplar para muchos de los que nos dedicamos a la filosofía. Los tres filósofos que vamos a conocer son Genofonte y Platón,
que lo conocieron a Sócrates directamente, y Aristóteles, que fue a su vez discípulo de Platón. Jenofonte, en sus diálogos, en los que recreaba las conversaciones que Sócrates tenía con sus discípulos y que tituló Recuerdos de Sócrates, nos presenta una noción muy particular. La llamaba calocagastía, y que era la conjunción de dos palabras griegas, kalos, que significa belleza, y agazón, que significa bondad. La calocagastía era un ideal de virtud, un, un deseo sobre cómo llegar a ser, cómo comportarse, y un ideal que conjugaba en sí, entonces, estas dos características, la bondad y la belleza. La filosofía, entonces, era presentada como una disciplina que nos iba a ayudar a cultivar una serie de virtudes que nos iban a convertir en personas buenas y atractivas espiritualmente. Para Jenofonte, Sócrates lo que producían con su conversación, pero también con su ejemplo, era despertar un deseo por la virtud, un deseo por vivir de acuerdo a este ideal. Aquí les traigo una cita de los recuerdos de Sócrates. Allí dice: ¿tú crees que una cosa es buena y otra cosa es bella? ¿No sabes que todas las cosas son bellas y buenas en relación con las mismas cosas? Es decir, en esta mirada de Jenofonte, la bondad de nuestras acciones, la bondad de nuestra conducta, tiene en sí una belleza que la hace atractiva y que la hace amable. El cumplir con una norma de conducta no es algo frío, no es algo que nos resulte indiferente, no es algo que esté necesariamente en contra de nuestros deseos, sino que en esa misma práctica de la virtud, en esa misma práctica del obrar bien, hay una belleza que se descubre, hay una belleza que nos satisface. Para Jenofonte, el objetivo que todo hombre debía buscar era entonces la eupraxia, que es un término griego que significa la buena conducta, el obrar bien, el realizar algo buenamente, de una buena manera. Y en el texto, Jenofonte nos dice que esta eupraxia se puede llevar a cabo luego de aprender, luego de ocuparnos de estos asuntos. Es decir, que la filosofía es una preparación para el obrar bien, para alcanzar el ideal de la calocagastía, es decir, de este ser, de esta manera de comportarse bella y buenamente. Si vamos a el texto Eutidemo, que es un diálogo de Platón, donde también recrea conversaciones de Sócrates con sus discípulos y con sus conciudadanos, con los cuales también discutía, nos encontramos con que el obrar bien está muy vinculado con la felicidad humana. Fíjense, pregunta Sócrates, ¿acaso no todos los hombres desean que les vaya bien? Es decir, que las cosas les salgan bien. Sócrates identifica este hambre que tenemos de que nos vaya bien, de que las cosas nos salgan bien. Y más adelante lo dice rotundamente, puesto que todos deseamos ardientemente ser felices. La filosofía en este diálogo tiene que ver con con esta búsqueda de la felicidad, con una búsqueda que arde dentro de nosotros. Tenemos un deseo que no podemos apagar de ser felices. Si
Vamos al Protréptico, una obra perdida de Aristóteles, de la cual solamente nos han llegado algunas citas. Nos encontramos que él sigue a su maestro en este deseo de felicidad y además nos marca cuál es el camino para alcanzarla. La prudencia. El hombre prudente es aquel que está en mejores condiciones de alcanzar esa felicidad. Veamos este texto. No vivimos bien por conocer alguna de las cosas de entre aquellas que existen, sino por obrar bien. El ser feliz en verdad es esto. Es decir, no solamente se trata de la filosofía, de un conocimiento teórico, de aprender cosas nuevas que no sabíamos, sino que sobre todo se trata de obrar bien. Y el ser feliz está en directa conexión con este obrar bien. Para Aristóteles, la teoría y la práctica van asociadas. Cada una tiene su valor propio, es cierto, pero la filosofía no es un saber que simplemente se quede en un momento teórico, que se quede simplemente en la interioridad del que está pensando. No, es un saber que se plasma en la realidad, que la transforma, porque transforma nuestras relaciones humanas, transforma nuestro modo de vivir. Y da un ejemplo, por ejemplo, relativo a cómo se crean las leyes en las ciudades. Dice, para legislar bien es necesaria la filosofía, porque el que filosofa contempla la naturaleza de las cosas, conoce cómo son las cosas y por lo tanto alcanza la verdad sobre ellas. Y solamente quien ha logrado esto puede legislar bien, puede crear buenas leyes. Dice también que el filósofo es el único que vive mirando la naturaleza y lo divino. Aristóteles veía al universo, consideraba que la realidad estaba integrada por estos dos ámbitos, el natural y el ámbito de lo divino que gobernaba el natural. Y la mirada del filósofo es una mirada que alcanza a ambas dimensiones. Entonces, alguien con una mirada tan global, pensaba Aristóteles, estaba en las mejores condiciones para legislar la vida política y la vida personal. A partir de esta contemplación de la naturaleza, dice, en el fragmento 13 que tenemos de este protréptico, se pueden crear buenas, bellas y útiles leyes. Conclusión. La filosofía se presenta entonces como la búsqueda de un conocimiento. Hay algunas notas que yo extraigo del repaso que hicimos por Jenofonte, Platón y Aristóteles. Y entre ellas marco las siguientes. Lo primero, este conocimiento, esta sabiduría que se busca, debe ser un conocimiento auténtico, un conocimiento personal. ¿Qué quiero decir con esto? No debe ser simplemente la memorización de ciertos datos biográficos sobre escuelas de pensamiento y vida de autores, ni tampoco la mera colección de ciertos conceptos vinculables con su pensamiento, sino que debe ser la apropiación por parte de ustedes, así como yo también lo hago, de aquellas ideas que sean verdaderamente significativas, de aquellas ideas de estos filósofos a las que realmente le encuentren sentido. En esa apropiación, ustedes irán construyendo su propia filosofía. Ese es el camino que debe empezar para ustedes en este curso de la escuela media. Debe ser un camino personal, realizado por ustedes mismos, pero que no deje de tener una ansia de universalidad, es decir, un anhelo de que
lo que ustedes ven sobre el ser humano también se puede aplicar en sus amigos, en sus conocidos, en sus conciudadanos y en general con todos los habitantes del mundo. Porque si alcanza este nivel de universalidad, el conocimiento que ustedes estén desarrollando hará posible la comunicación con todos ellos. Si el conocimiento solamente es significativo para ustedes, quizás la sabiduría que han alcanzado no sea una sabiduría propiamente humana, sino quizás la sabiduría propia de su vida singular, personal, valiosísima como es, pero no lo suficientemente universal como para poder ser comunicada y participada por todos los seres humanos. Porque si alcanzan una sabiduría lo suficientemente universal, pondrán las bases para la participación en una verdadera comunidad humana, una comunidad que nos una no en cosas accidentales o en cosas superficiales como las tecnologías, como las industrias un que se ocupan de un sector, sino que nos unan en aquello que nos hace verdaderamente humanos. Me despido. Muchas gracias por escucharme.